¿Sí están ahí? ¿Sí viven? Ok, muy bien. Entonces, nada más voy a repasar cómo hicimos esta demostración para que vean qué es lo que está pasando y por qué esto es lo que nos da que podemos deducir cualquier fórmula. Aquí tenemos pues no alfa y alfa. Y recuerden que nuestros axioma 1, pues nos dicen que si tenemos un alfa, entonces vamos a poder a tener la implicación donde alfa es el consecuente, ¿no? Y como antecedente, pues podemos tener cualquier fórmula. Entonces, como tenemos no alfa, vamos a introducir esta fórmula con ayuda del axioma 1, en donde, pues alfa implica, y aquí alfa está en el consecuente, y una fórmula la que sea, que en este caso, pues es no beta, ¿no? Pero noten que es una fórmula la que sea que no tiene nada que ver con alfa. Y pues lo mismo para no alfa, ¿no? Tenemos no alfa y también tenemos que no beta implica no alfa, que también es una instancia del axioma 1. Estas son dos instancias del axioma 1. Y ahora, lo que queremos son estas implicaciones. Y como tenemos alfa y tenemos no alfa, aplicamos un modus ponens y tenemos las dos implicaciones, ¿no? Tenemos no beta implica alfa y no beta implica no alfa. Y estas, pues ya se ven muy claras que son antecedentes de una instancia del axioma 3. Tenemos, o sea, porque en realidad ya por aquí ya anda el no beta, ¿no? Ahí como muy libres, lo único que pasa es que queremos beta. Entonces, pues, tomamos una instancia del axioma 3 y nos queda que no beta implica no alfa y también que no beta implica alfa y eso implica beta. Y como tenemos estas dos implicaciones, pues ya nada más aplicamos modus ponens y al final obtenemos beta, que es una fórmula la que sea, ¿no? Entonces, este teorema pues es el que nos va a ayudar para dar una definición semántica de consistencia y ver que nuestra teoría también cumple esta definición semántica de consecuencia, de consistencia, no solo la sintáctica. Entonces, primero para esto, vamos a recordar la definición sintáctica de consistencia, la que habíamos visto. Vamos, bueno, sí, vamos a escribirla, pero antes me gustaría, ¿alguien se acuerda de qué decía la definición de consistencia? La que vimos, la sintáctica. ¿Nadie? ¿No? Dice que hay fórmulas que no podemos demostrar, ¿no? Exacto, ¿no? Dice que hay fórmulas bien formadas que no son parte de la teoría, ¿no? Es decir, una teoría, bueno, ya saben, ¿no? Que siempre cargamos, ok, aquí ya regresamos otra vez a nuestra definición grande, ¿no? Para cualquier sistema formal. Entonces la voy a escribir completa para que se entienda que es para cualquier sistema formal y no solo para CS, ¿va? Sea SF un sistema formal. Y sea T una teoría en dicho sistema, ahora sí, decimos que T es consistente, sí, solo si hay una fórmula bien formada, hay sí, una fórmula bien formada del sistema formal de SF, tal que pues no es un teorema, ¿no? Tal que sí, no es un teorema de T, ¿vale? Eso es lo que decía nuestra definición de consistencia sintáctica, ¿no? Y pues si recordamos esta definición,
Creo que es fácil notar que C es consistente. Este, alguien tiene, o sea, alguien sí nota que C ya es consistente con todo lo que hemos visto, en especial con el teorema de correctud. ¿Alguien me podría dar una fórmula bien formada que no sea un teorema de CE? Hay un montón, ¿no? ¿Qué me dicen? A ver, les voy a agregar. ¿Qué me dicen de esta fórmula? Alfa implica beta. Así con alfa, es más, ni siquiera. P1 implica P2, ¿no? Donde P1 y P2 son letras proposicionales. Entonces, no es como un alfa implica beta que representa todo un conjunto de fórmulas, ¿no? Es un esquema, porque tenemos alfa, beta, fórmulas bien formadas. Esta es una única fórmula bien formada. P1 implica P2. P1 y P2 ya saben, letras proposicionales, ¿no? Letras proposicionales en el lenguaje. ¿Cómo le hemos puesto? No, nada más era ese, ¿no? En el conjunto de símbolos de nuestro lenguaje L. ¿Qué me dicen? ¿Esto todo el mundo está convencido que es una fórmula bien formada? Sí, es una fórmula bien formada. Es más, si quieren, podemos poner todos los paréntesis que van, ¿no? ¿Todo el mundo está convencido que esta es una fórmula bien formada? ¿Alguien dice? Sí, ok. Entonces, aquí ya tengo una fórmula bien formada y pues esta fórmula bien formada la puse por algo, no la puse porque sí, ¿no? Yo les aseguro que esta fórmula no es un teorema de C. Pero ¿por qué no es un teorema de C? ¿Alguien me podría decir, argumentar por qué no es un teorema de C? Este, sí, no se puede deducir de los axiomas, en efecto, pero si nos vamos por ese camino, como que va a ser un poco difícil decir que no se puede deducir de los axiomas, ¿no? Tendríamos que hacer como ver que cualquier inferencia no termina en esta fórmula y eso se escucha un tanto complicado. Digo, igual sí se puede hacer, pero hay una forma más sencilla. Y utilicen el teorema de correctud. ¿Qué decía el teorema de correctud? Dice que todos los teoremas de CE son tautologías. ¿Y qué pasa con esta fórmula? Pues esta fórmula no tiene cara de tautología, ¿no? Seguro que no es una tautología. Exacto. ¿Es por las tablas de verdad? Sí, claro, podemos verlo con una tabla de verdad bastante cortita, ¿no? Ahora, notemos que P1 implica P2 no es un axioma. Y pues, si quieren, hacemos la tabla de verdad. Aquí está P1, pero no creo que sea necesario, ¿no? P2 y P1 implica P2, ¿no? Y aquí tenemos un verdadero, verdadero, un verdadero, falso, un falso verdadero y un falso falso, ¿no? Y esta, pues sabemos que aquí es un 1, aquí es un 0, aquí es un 1 y aquí es un 1, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos una evaluación que no hace verdadero a la fórmula, ¿no? Es decir, si tomamos la evaluación B0, tal que P1 la hace 1 y la misma evaluación hace P2 0, entonces esa evaluación
A sea P1 implica 2, falso, ¿no? Y con esto ya nos da que no es una tautología, porque para una tautología todas las evaluaciones las hacen verdaderas. O equivalentemente, ¿no? Tiene un renglón en donde tiene un 0. Entonces no puede ser una tautología. Ay, un axioma le puse aquí. Una tautología. Entonces, por el teorema de correctud, nosotros sabemos que todos los teoremas de CE son tautologías. Y como esta fórmula no es una tautología, entonces podemos concluir que no es un teorema de CE, ¿no? Entonces, por el teorema de correctud, ojo, para CE, ¿no? Podemos concluir que esta fórmula, P1 implica P2, pues no es un teorema de C, ¿vale? Y ya está, con eso C ya es consistente, porque encontramos una fórmula bien formada, aquí está la definición, ¿no? Es consistente si hay una fórmula bien formada que no es un teorema, ¿no? Entonces nosotros encontramos una fórmula bien formada de nuestro sistema CS que no es un teorema. Entonces con eso ya tenemos que C es consistente, ¿no? O sea, con esta definición sintáctica, ¿no? Definición de consistencia sintáctica, que es la que ya habíamos visto. Sin embargo, estoy segura que ustedes, pueden concebir otra noción de consistencia. De hecho, ya habíamos platicado de ella, ¿no? Que es como la idea de consistencia que ustedes tienen. Como cuando ustedes les dicen que una teoría es consistente, ¿qué es lo primero que se imaginan? Seguro que no se imaginan que hay una fórmula bien formada que no está en la teoría, ¿no? Esa, tiene que ver más o menos como con negaciones, ¿no? Ajá, o sea, que no hay negaciones dentro de la teoría, ¿no? O sea, que no hay una fórmula que contradiga a todas las demás dentro de la teoría. Más o menos, ¿no? No, tal vez no a todas las demás, pero así a sí misma, ¿no? Bueno, sí a todas las demás, es que si contradice a sí misma, contradice a todas las demás, ¿no? O sea, como que no hay una fórmula que podamos inferir a la fórmula y a su negación, ¿no? Si tuviéramos a alfa y tuviéramos a no alfa, pues como que eso ya no nos gusta, ¿no? Eso ya nos suena inconsistente. Entonces, vamos a escribirlo. Y vamos a dar esta definición de consistencia semántica, ¿va? Las dos se llaman consistencia, pero una es sintáctica y la otra es semántica. Sea de una teoría. Nada más la voy a poner así, ¿va? Así como lo vieron con Juan Carlos. T es consistente. Sí, solo sí. No hay una fórmula bien formada, ¿sí? Fórmula bien formada, tal que pues en la teoría está phi y también la negación, ¿no? Es decir, podemos deducir de nuestros axiomas tanto phi como no phi. Esa definición de consistencia que seguro les suena mucho más familiar, ¿no? Esta suena más a consistencia. Pero noten cómo esta definición está cargando con una negación, ¿no? O sea, esta solo aplica para, ay, por reducción al absurdo, es consecuencia, sí, exacto, sí, si nosotros no tuviéramos esto, no podríamos hacer como una demostración por reducción al absurdo, porque pues entonces eso no tendría sentido, ¿no? Reducción al absurdo se está basando en que nosotros estamos suponiendo que no podemos demostrar algo y demostrar la negación de ese algo. Porque si tenemos esos dos, entonces podemos demostrar lo que sea, que es justo lo que dice la otra definición, ¿no?
la otra definición de consistencia básicamente nos está diciendo que entonces nosotros podemos demostrar cualquier fórmula que esté bien escrita. Y eso está muy mal, eso se oye muy mal porque pues hay fórmulas que no dicen como mucho o no dicen cosas que nosotros queremos que sí sean verdaderas, que sean parte de nuestra teoría. Y pues ya, ahí sale, ¿no? En las teorías cualquier cosa medio extraña. Entonces, pues por eso están muy, muy relacionadas estas y están justo relacionadas con esas demostraciones de reducción al absurdo o de contradicción y justo también con la misma lógica de primer orden, que es lo que usan todo el tiempo, pero eso no se ve hasta después, ¿no? Entonces vamos a ver que esto pasa. Vamos a ver que CE también, además de ser una teoría consistente, como ya lo vimos, también es consistente en este estilo, que nosotros no podemos demostrar una fórmula y la negación de esa fórmula. Y hay varias maneras de hacerlo. La más fácil de todas es notar que, pues, como todos los teoremas de C otra vez son tautologías, no puede pasar que, ay, no puede pasar que phi y no phi sean tautologías, ¿no? Pero vamos a ir un poquito más allá. Eso es como que ya tiene que ver con el trabajo que hicieron de tautologías y con lo que vieron con Juan y vieron que eso no puede pasar, ¿no? Pero vamos a demostrar que estas definiciones de consistencia son equivalentes, ¿va? Al menos para CE, ¿no? Y pues con eso ya vamos a tener algo, una idea un poquito más sólida de qué pasa con esta consistencia. Y pues eso es lo que vamos a demostrar. Vamos a ponerle un teorema. Y no voy a usar esta definición como consistencia, la voy a escribir toda otra vez para que no haya problemas. Y voy a usar nada más consistencia como la que ya teníamos, como la sintáctica. ¿Vale? Entonces, lo que queremos ver es que CE es consistente si, solo si, no existe una fórmula bien formada, fin, tal que pues podemos deducir a ella y a su negación, ¿no? Tal que phi es un elemento de C y no phi también. Es decir, phi y no phi son teoremas de C, ¿no? Y podemos empezar con el regreso, que es muy, muy sencillo. Lo que es un poco más interesante es la ida. Si nosotros suponemos que hay una fórmula tal que pasa esto, tal que más bien no pasa esto, entonces ya tenemos inmediatamente una fórmula bien formada que no es teorema y con eso pues ya tenemos que es consistente, ¿no? Vamos a escribirlo. Supongamos que no existe una fórmula tal que todo eso, ¿no? No hay fórmula bien formada tal que phi está en C y no phi está en C, ¿no? Simplemente podemos agarrar una fórmula que sea, una fórmula la que sea, sí, una fórmula bien formada y entonces pues esto no puede pasar, ¿no? Entonces alguna de las dos fórmulas al menos no debe de estar. Eso no significa que una sí esté y otra no esté, ¿no? Porque pues si esta es, no sé qué interesante es eso, si esta es una fórmula que es, no es ni una tautología ni una contradicción, es decir, que tiene ceros y unos en todos sus renglones, entonces su negación solo va a voltear esos ceros y unos, ¿no? Entonces ni ella ni su negación son tautologías. Entonces, pues ninguna de las dos va a estar en nuestra teoría, ¿no? Bueno, pero ese es un caso como particular, ¿no? En general, lo único que podemos decir es que alguna no va a estar, ¿no? Alguna de las dos. Entonces, phi no está en C o no phi no está en C, ¿no? Y con eso ya terminamos, ya encontramos una fórmula, ay no, sí.
ya terminamos, ya encontramos una fórmula bien formada que no está en nuestra teoría, ya sea sí o sea no sí, ¿no? Y con eso ya tenemos que pues CE es consistente. Entonces, CE es consistente. ¿Sí queda clara esta? Está un poco, está muy fácil y por eso tal vez se ve extraña. Pero sí se entiende bien. Dice sí. Ok. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver la ida, que es la que está interesante. ¿A alguien se le ocurre cómo hacer la ida? Nosotros tenemos que C es consistente y queremos ver que no existe una fórmula tal que podemos inferir a partir de nuestros axiomas a la fórmula y a la negación de la fórmula. ¿Cómo se les ocurriría hacerlo? De hecho, aquí hay como una pista que va a ayudar mucho. Em, a ver, ahí dice algo. Exacto, vamos a usar el inciso D. No vamos a suponer que ese es consistente, vamos a suponer que hay una fórmula que tanto ella como su negación son teoremas de CE y vamos a ver que CE entonces no es consistente, ¿va? Usando el inciso D, que el inciso D justo tiene esa forma, ¿no? Entonces, por contrapuesta, supongamos que sí hay una fórmula que ella y su negación son teoremas de CE, ¿no? ¿Vale? Y qué instancia del axioma, bueno, y nosotros queremos ver, antes que eso, que CE no es consistente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Ah, pues que cualquier fórmula bien formada es un teorema. Entonces vamos a tomar cualquier fórmula bien formada y vamos a hacer una inferencia de esa fórmula. Sea, sí, una fórmula la que sea bien formada. Y entonces ahora sí, realicemos. Ay, de psi. Vamos a hacer la inferencia de psi, ¿va? ¿Y cómo haríamos esa inferencia? ¿Sí? Con el inciso que vimos hace rato. Sí, ok. Además de eso, pues con estas, ¿no? Estos ya sabemos que son teoremas de C, es lo que estamos suponiendo. Entonces, pues vamos a ponerlos en nuestra inferencia. Vamos a poner que phi y no phi son teoremas de C, ¿no? Este porque es teorema y este también es teorema, es lo que estamos suponiendo. Y vamos a elegir una instancia correcta del inciso D, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿No? Inciso D. Y ya está. Sí, todos estamos de acuerdo que esta es una instancia del inciso D, ¿no? Que sabemos también que es un teorema, ya lo vimos. Entonces, pues solo hay que aplicar dos modus ponens y con eso ya tenemos la inferencia de sí. Primero vamos a obtener que phi implica sí con un modus ponens de 2 y de 3.
Y al final vamos a tener que psi con otro modus ponens de 1 y de 4. Y ya está, aquí tenemos nuestra inferencia de psi. Entonces, esto quiere decir que tomamos cualquier fórmula bien formada y llegamos a que es un teorema. Eso quiere decir, pues, que C no es consistente, ¿no? Entonces ya tenemos este teorema, ¿no? Tenemos una consistencia, sí, solo sí, la otra consistencia para CE. Recuerden que esta otra consistencia, pues, ni siquiera puede ser definida para cualquier sistema formal. ¿Por qué? Porque, pues, ese sistema formal tiene que tener una negación y tiene que comportarse como esa negación, ¿no? Tiene que hacer esto, ¿no? Esto. Tiene que ser como el contrario en los valores de verdad de la otra, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí, bueno, al final ya como tenemos que C, nosotros ya sabemos que C sí es consistente sintácticamente. Y como tenemos el sí solo sí, pues entonces ya también tenemos que C es consistente semánticamente, ¿no? También tenemos que no puede deducir a una fórmula y a su negación al mismo tiempo. Entonces, pues ya está, ya ya tenemos casi todas las propiedades que habíamos visto para C. Ya tenemos que es correcta, ya tenemos que es completa, ya tenemos que es consistente. Entonces, nada más para acabar con C, vamos a hablar de independencia. No vamos a demostrar que nuestros axiomas de C son independientes. En primera, porque no lo son. Vamos a ver que no lo son con la definición fuerte que dimos de independencia, pero vamos a ver que de alguna manera sí son independientes, pero eso ya no lo vamos a demostrar. Eso si quieren lo pueden checar, si lo quieren checar les puedo decir dónde checarlo, pero ya no lo vamos a ver, ya es demasiado. Entonces, quiero que recordemos la definición de independencia para axiomas. ¿Qué es que un conjunto de axiomas sea independiente? ¿Cuándo gamma es independiente? Si de cierta manera todos los axiomas son necesarios, ¿no? Si yo le quito un axioma a el conjunto de axiomas, ya no puedo inferir ese axioma a partir de los otros axiomas. Eso es lo que dice la independencia, ¿sí lo recuerdan? Sí, solo sí. Para toda gamma en gamma, gamma menos gamma chiquita, no puede inferir a gamma, ¿va? Eso era lo que quería decir que un conjunto de axiomas fuera independiente, ¿no? Y bueno, lo primero que lo que sí vamos a ver es que nuestro conjunto de axiomas para CE no es independiente con esta definición, ¿va? Observación. Bueno, sí, observación. AX no es independiente. Un conjunto de axiomas independiente para CE. Eso quiere decir que si yo tomo un axioma y lo quito del conjunto de axiomas, bueno, para uno en específico, ¿no? Existe un axioma tal que yo lo quito y lo puedo inferir del resto de los axiomas. Y aún más, que es lo que vamos a ver. Aún más. Yo voy a tomar un axioma 1 y voy a demostrar que a partir del resto de los axiomas 1
puedo inferir a ese axioma que quité, ¿no? Aún más. Hay hay gamma, un axioma de tipo 1, tal que el resto de los axiomas de tipo 1 infieren al gamma, ¿no? Y vamos a agarrar un gamma en específico y vamos a ver que podemos inferirlo a partir del resto de los axiomas 1. ¿No? Ese gamma que vamos a elegir, lo voy a poner por acá. Y vamos a ver la inferencia. Nosotros tenemos que P1 implica que P2, todo esto implica que P2 implica P1 implica P2. Ahí está. Todo el mundo está de acuerdo en que esta instancia que puse aquí, bueno, esta fórmula que puse aquí, sí es una instancia del axioma 1. Con P1 y P2 letras proposicionales, desde luego. ¿Sí? Este es un axioma 1. Nadie está en contra de eso. Recuerden que los axiomas 1 son alfa implica que beta implica alfa. Aquí tenemos a alfa, este es beta y este es alfa. Y lo que vamos a demostrar, ahora veamos que a partir de los axiomas 1 menos podemos inferir este mismo, ¿va? Y ya se me acabó la página. Y vamos a hacer la inferencia. Primero, voy a tomar un axioma 1 que tenga como consecuencia a yo quiero ver que no es independiente, ¿no? Entonces voy a tomar esta instancia. Tal vez suene un poco raro, pero sí funciona. Bueno, P2 implica que... Ajá, P1 implica P2. Y implica... Esto va así. Que P2 implica P1. No, P1 implica P2. 1 implica P2. Implica que 2 implica P1 implica P2. Y otro. Ahí está. Y ¿por qué sí puede estar en mi lista? Pues es una instancia del axioma 1 también, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí tenemos a alfa, este es beta, este es alfa otra vez, ¿no? Y a su vez es una instancia del axioma 1. P2 implica que P1 implica P2. Pues también es un axioma 1. Alfa, beta, alfa, ¿no? Y pues ya al final nada más aplicamos un modus ponens y lo que tenemos es que es justo la instancia que habíamos tomado, ¿no? P1. P1 implica que P2 implica que P2 implica que P1 implica P2. P1 implica P2. Y fue un modus ponens de 2 y 1. Ahí está. Y esta es la instancia que había tomado, ¿no? Voy a regresar tantito. Aquí está.
es justo esta, ¿no? Este es gamma. Entonces, pues a partir del resto de los axiomas 1, yo pude inferir a este gamma. Eso quiere decir, pues, que este conjunto de axiomas, pues, no es independiente, ¿no? Entonces, pues nuestro conjunto de axiomas no es independiente. Y bueno, eso tal vez no es como lo que esperaban. Sin embargo, sí cumple otra propiedad muy relacionada, que es a la que vamos a llamar como la independencia para C, ¿no? Que es esta. Aquí le voy a poner pero lo que sí pasa es que si yo tomo un axioma tipo el que sea, a partir de los otros axiomas de los otros tipos, no lo puedo inferir, ¿no? Es decir, si nosotros tomamos un gamma, un axioma 1, lo que estamos diciendo es que a partir de los axiomas, axioma 1, a partir de los axiomas 2 y los axiomas 3, no podemos inferir a ese gamma. Y esto pasa para todos los tipos de axiomas. Si yo tomo de la misma manera un axioma tipo 2, no puedo inferirlos de los axiomas tipo 1 y los axiomas tipo 3, ¿no? Y pues, por último, si yo tomo un axioma tipo 3, entonces no lo puedo inferir de los axiomas tipo 1 y de los axiomas tipo 2. ¿Sí? Entonces, como que es una independencia por bloques, ¿no? La llamamos luego, o sea, o por tipos. Esto es lo que sí tenemos para hacer, que es una clase de independencia un poquito más débil, pero al final eso nos está diciendo que pues que los esquemas como tal sí son independientes, ¿no? Que no podemos obtener un esquema a partir de los otros dos esquemas de axiomas. Y eso pues es lo que vamos a tomar nosotros como independencia para hacer, ¿no? Entonces cuando escuchen que alguien dice, no, pues es que los axiomas para el cálculo de proposiciones sí son independientes, se refiere a esto, ¿no? A que son independientes por tipos, pero en general el conjunto de axiomas como tal no es independiente, ¿no? Entonces, ahora sí, ya tenemos todo lo que vamos a saber de C, que es consistente y correcto respecto a la propiedad de ser tautología. Digo, es correcto y completo respecto a la propiedad de ser tautología, es consistente y es independiente por los tipos de acciones. Y ya, con esto ya terminamos de ver CE. Para mañana, la siguiente clase, vamos a empezar a ver otro sistema formal en especial, que va a ser el cálculo de predicados, pero solo de eso no vamos a ver todo todo lo que vimos aquí como que es consistente, que es correcto y completo respecto a cierta propiedad. Solo vamos a ver el lenguaje y el sistema formal como tal y vamos a aprender a escribir fórmulas bien formadas, que eso estoy segura que les va a ayudar muchísimo, porque el cálculo de proposiciones, el de predicados es el que usan todos los días, ¿no? Alguien pregunta que si existe un conjunto de axiomas que sea independiente para CE. Y no lo sé, probablemente no lo sé. Yo no creo, y si existe, seguramente no nos es muy útil. Lo bueno de este conjunto de axiomas es que está ordenado por esquemas y podemos saber quiénes son los axiomas, ¿no? Tal vez un conjunto, no lo sé, no estoy segura, habría que ver. Seguramente sí existe, pero no creo que sea muy útil, la verdad. Útil en el sentido de saber exactamente quiénes son nuestros axiomas, ¿no? Eso tal vez parece ahorita muy simple, pero después eso se pone más feo. Entonces, no. O sea, efectivamente, no tenemos o sea, este es el mejor conjunto de axiomas que tenemos, en serio, se los aseguro. Es un buen conjunto de axiomas, a pesar de que no es independiente, ¿no? Entonces, aquí le vamos a dejar hoy. Mañana continuamos con nuestro nuevo sistema formal
¿Y alguien tiene alguna duda hasta ahora acerca de CE? ¿No dudas? Bueno, pues